en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Me dedico al arte de los títeres desde hace más de 30 años y ante la falta de información sobre las mujeres dentro de nuestra profesión, he convocado a participar en 3 censos. Los 2 primeros de mujeres mexicanas en el 2007 y 2014 y en el 2021 con alcance internacional. He creado la página web Mujeres en el Arte de los Títeres para que albergue la información que se va recabando de estos censos. Encontrar, escribir y difundir la historia de las mujeres se va volviendo una necesidad apremiante. Necesitamos tener elementos que nos permitan rebatir las múltiples historias escritas por los hombres sobre nuestro arte, donde nuestra presencia ha sido borrada o, con suerte, considerada como una anomalía, una excepción en el caso de las artistas, o como comparsas, pretextos para la acción en el caso de los personajes femeninos en el teatro de Cachiporra. Con el objetivo de revisar estas historias, desde Mujeres en el Arte de los Títeres y en coordinación con Baúl Teatro y el 29º Festival de Títeres de la ciudad de Monterrey, abrí esta convocatoria para compartir vía internet nuestra experiencia y conocimientos en torno a este tema y ofrecer una lectura con perspectiva feminista del teatro tradicional poblado de protagonistas y referentes masculinos. Agradezco a quienes acudieron al llamado. Estamos generando un documento histórico y contribuyendo a que los nombres y aportaciones de las mujeres no sigan borrándose de la historia. La saga de Atalana, protagonista femenina de Teatro de Cachiporra. Mi nombre es Elvia Amante, vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y soy la directora artística de la compañía Baúl Teatro y del Museo La Casa de los Títeres. Con más de 30 años dedicados al teatro como directora, dramaturga y actriz titiritera, entre muchas otras actividades relacionadas con nuestro arte, puedo decir que mi trabajo artístico lo he enfocado a la creación de espectáculos donde las mujeres, niñas o adultas tienen un papel protagónico. Además, el Teatro de Cachiporra ha sido una constante en mis trabajos de dirección, y ahí sí, con protagonistas masculinos casi siempre. En el 2016, comencé a plantearme la posibilidad de hacer un nuevo espectáculo, y entre los ires y venires del proceso creativo, decidí hacer un espectáculo de Cachiporra con protagonista femenina. De cómo concebí el personaje. Mi interés en el teatro de Cachiporra comenzó en 1996, después de mi participación en un festival en Cuba. Antes de eso consideraba que la violencia ofrecida por los personajes que resolvían todo a base de golpes era gratuita. Incluso, después de convencerme a mí misma que debía darme la oportunidad de probar y aprender sobre la técnica, sobre el ritmo propio de la misma, me costó muchos años y muchas adecuaciones a la puesta Guignol de París, que ahora tiene 26 años de vida, para entender el valor que la Cachiporra podía tener para mí. Utilización de la misma como elemento externo, sintético y contundente, que representa la fuerza interna de un personaje que se enfrenta a las injusticias. Así que pensé darme la oportunidad de explorar el uso y sentido de la misma en un personaje femenino, en este caso una mujer casi niña, Atalana. En el 2016 me encontré con que una de mis autoras favoritas, Shinoda Bolen, había escrito, además del libro Las diosas de cada mujer, otro sobre Artemisa.
el cual conseguí de inmediato, pues me acordé que yo me había sentido identificada con esta diosa. Y que después vi una película muy comercial, Hércules, donde aparece Atalanta, heroína griega que me resultó entrañable como personaje, única mujer que va con un grupo de hombres a buscar el vellocino. Así es que, inspirada en ambos personajes, nació Atalana, mi heroína de Cachiporra. Una pequeña que es abandonada a su suerte y quien, como Atalanta, es criada por una osa primero, para luego ser adoptada y entrenada hasta convertirse en autosuficiente. Atalanta y Artemisa son hábiles con el arco y la flecha. Atalana lo es con la cachiporra. Y como ellas, Atalana es veloz, sagaz, compasiva. Y como Atalanta también, se enfrenta a duras pruebas que va sorteando gracias a sus habilidades y a su entrenamiento. En Atalana y el talismán de los conjuros, la primera obra de la saga, cuando aún no sabía que Atalana tendría tantas aventuras, la protagonista aprende a ser mujer y recibe entrenamiento como guerrera. Inspirada también en Mad Max, Camino de Furia, la música creada especialmente para la obra tiene tintes épicos, así como la escenografía, la paleta de colores y los vestuarios. Atalana no está situada en una época concreta. Lo antiguo y lo moderno, la fantasía y la realidad, se entremezclan para crear su universo. Uno que admite todo tipo de personajes y elementos que resulten adecuados para la experiencia visual y los juegos titiriteros. Atalana no es una niña cualquiera. Ella es una guerrera. Sabe cuidar de sí misma y es generosa. Por eso, cuando parte en busca de sus orígenes, se enfrasca en aventuras para ayudar a personajes en problemas y enfrenta peligros que resuelve con su astucia. En este primer espectáculo, las pruebas a las que se va enfrentando van creciendo, como ella misma. Cada prueba nos muestra una habilidad y un aspecto de su carácter. Desde el enfrentamiento con un pillo, un chico de su edad, hasta llegar a vencer al gigante, superior en tamaño y fuerza. En el camino, Atalana se enfrenta a sus propios miedos, representados por minotauros, sirenas o la oscuridad. Atalana representa el viaje del héroe, que es el de la heroína. Un viaje iniciático con sus propios saberes y deberes, con personajes míticos que intervienen para que la personaje central, la personaja, descubra su potencial interior. Porque los verdaderos viajes no son de huida, ni de sometimiento, sino de evolución. Y Atalana, lo mismo que yo, estamos en permanente evolución. Atalana vence siempre, por ello es una heroína. Por eso es importante, porque las niñas no tienen suficientes heroínas que se valgan por sí mismas para triunfar en la vida. Atalana es importante porque recupera para la historia de los títeres un lugar que se perdió en el tiempo. Y si los eruditos demuestran que nunca existió tal tipo de personaje, estoy hablando de la heroína de Cachiporra, ahora va siendo de que se inserten todos los que vayan surgiendo, que por ahí están la pícara locuela de Sonia Zuluaga, Doña Barriga Verde de la Raíz Urusola o la panadera de Clara Corte. Durante la pandemia del 2020 y la lenta reactivación del 2021, Atalana se fue consolidando con otras 4 aventuras, un poco para seguir con la tradición de todos los personajes masculinos del teatro de Cachiporra
que se repiten en decenas de textos viviendo diferentes situaciones. Lo que tienen en común las aventuras de Atalana es que ella vive cada historia al estilo roleplay, que no road movie, donde se demuestra a este heroico personaje evidenciando sus mejores cualidades humanas y femeninas en sus andanzas para encontrar a sus padres. Objetivo siempre pospuesto por su inmersión en múltiples aventuras para ayudar a otros. Porque a Atalana le gusta deshacer entuertos. Con pocos diálogos y muchas acciones titiriteras típicas de este tipo de teatro, el uso de la cachiporra, luchas, persecuciones, juegos de esconderse y aparecer. Atalana y el talismán de los conjuros quiere poner de relieve que más allá de la forma, y aún en este tipo de teatro, podemos hablar de temas tan importantes como el empoderamiento, la autoestima, la compasión, la valentía, y que todos estos atributos corresponden a un personaje femenino inmerso además en una historia sobre valores sociales que se han perdido, lo que se ha traducido en caos y violencia. Atalana y el espejo de la compasión. Si en la primera historia Atalana aprende a ser mujer y recibe entrenamiento como guerrera, en la segunda me enfoqué en la adquisición de conocimientos a través de los libros y un poco de magia, que se presta a divertidos juegos titiriteros. En el 2021 escribí y dirigí un segundo espectáculo con Atalana como protagonista, Atalana y el espejo de la compasión. Anacrónico como todos los personajes de Cachiporra, Atalana sigue siendo niña, sigue aprendiendo, sigue viajando por el mundo en busca de sus padres y sigue resolviendo entuertos. La sinopsis. Atalana y el espejo de la compasión es un texto para títeres que pertenece a la saga de aventuras de Atalana. Basado en el romance de Faruk y Amida, de mi autoría, la obra ofrece personajes femeninos empoderados y compasivos. Atalana ha crecido en el bosque, protegida por animales y educada por una guerrera. En su camino para encontrar a sus padres verdaderos, conoce a una gran maga, quien, además del conocimiento académico, le enseña magia y otras habilidades que pone en práctica en su vida cotidiana. De ella recibe como regalo, por su disciplina y por su aprendizaje, el espejo de la compasión, para que lo use con sabiduría. A través de él, Atalana observa a Faruk, un príncipe que lo ha aprendido todo de los libros. Ha crecido solo y nunca ha estado en el mundo exterior. Cuando por fin lo hace para ganar experiencia y sabiduría que le permita liderar a su pueblo, se convierte en víctima de unos ladrones y recibe ayuda para sobrevivir. Ahí descubre que su padre ha sido depuesto del trono y un villano usurpa su lugar. Faruk, para ocultarse, se hace pasar por un aldeano y de esta manera convive con su pueblo en igualdad de circunstancias, lo que lo lleva a una mayor comprensión de las necesidades del mismo. Faruk descubre y después roba una espada que estaba en la cueva de la maga. Gracias a esta espada, Faruk libera a su pueblo de la opresión, pero por el robo es castigado y convertido en mono. Atalana ha presenciado todo el desarrollo de la historia de Faruk a través del espejo de la compasión que le regaló la maga. Y a pesar del acuerdo que tenía con ella de no ponerse nunca en su contra, se conduele de él y decide ayudarlo valiéndose de todas sus artes y su fuerza, resultando vencedora en la contienda. Faruk es perdonado cuando ya humano devuelve la espada, y ambos son enterados de que todo era parte de su entrenamiento para volverlos mejores personas y mejores gobernantes. Faruk y Atalana se vuelven amigos y llegan al acuerdo de celebrar lo bueno juntos y apoyarse en los tiempos malos.
Atalana decide marcharse para buscar a sus padres y le regala a Faruk un espejo de la compasión para mantenerse en contacto y consultarse en caso necesario. Atalana sigue su camino viviendo grandes aventuras. Atalana, heroína de Cachiporra, 2022. Como parte de un proyecto de investigación sobre el teatro de Cachiporra, decidí escribir un ejercicio titiritero para que Atalana se pruebe a sí misma como heroína de Cachiporra según la tradición. Este espectáculo, todavía sin estrenar y cuya dramaturgia se encuentra en proceso, es mi paso contundente para que Atalana viva por fin los juegos tradicionales del teatro de Cachiporra. Un poco de absurdo en un argumento que sirve de pretexto para las acciones. El uso de la lengüeta, rutinas tradicionales de otros personajes clásicos. Su estreno está programado para noviembre del 2022, aunque la sinopsis está lista y la elección de los juegos también. Estoy ansiosa por saber si durante el montaje me enfrentaré a alguna diferencia en la ejecución de estos juegos debido a la condición femenina de la protagonista. Sinopsis. Atalana, para salvaguardar su vida, bebe una poción que ocultará su voz humana y, escondida tras una máscara, se ve obligada a comportarse y a vivir las aventuras de los héroes de Cachiporra. Una oportunidad para que Atalana se pruebe a sí misma fuera de los estereotipos de género que han sometido a los personajes femeninos en objetos de deseo, sin voz ni voto. En esta saga de aventuras de Atalana tengo dos historias más por el momento. Atalana y el bosque de las princesas, que estrenaré para el 2023, y Atalana busca sus orígenes, programada para finales del 2024. En la primera de ellas, Atalana ejerce la sororidad y cuestiona el sistema de creencias de otras mujeres menos sabias. Sinopsis. Atalana, en su recorrido por el mundo, se encuentra con tres princesas de los cuentos: Blancanieves, Bella Durmiente y Cenicienta, y las cuestiona sobre los roles estereotipados que han aceptado cumplir. En su camino se enfrenta a un cocodrilo y un dragón, guardianes de las princesas y pretextos para la Cachiporra. Para el final de esta primer saga, he dejado a Atalana busca sus orígenes. Sinopsis. Atalana, quien fue abandonada en el bosque, es entrenada por la guerrera en el uso de la cachiporra. Cuando está lista, Atalana emprende su camino en busca de sus orígenes. En su camino conoce a Mr. Punch y a Pulchinela, pero no reconoce a ninguno como su padre. Así que sigue adelante, buscando a las heroínas que la antecedieron. Como Atalana, creo que seguiré buscando a mis heroínas de Cachiporra y a las mujeres titiriteras que también han concebido sus propios protagonistas. Por el momento, la saga la componen estas 5 historias, pero dada la buena recepción que los espectáculos y el personaje están teniendo, es muy probable que siga escribiéndole nuevas aventuras. En el mundo de la cachiporra, de acuerdo al investigador Tony Rumbaugh, existen variaciones que se alejan de la ortodoxia, acordes a los tiempos y a los y las artistas, y que ello ha llevado a la creación o reproducción de diferentes estilos de acuerdo al antojo de cada titiritero y titiritera. En mi caso, mi estilo de creación tiene que ver más con el qué decir, el cómo, sujeto a esta necesidad de contar. Con Atalana me he dado muchos permisos. Crear un personaje femenino encomiable, armarla con una cachiporra,
convertir el uso de esta en sinónimo de fuerza interior, darle un carácter anacrónico, cuestionar estereotipos y sí, vivir los juegos tradicionales típicos de los héroes de Cachiporra. Larga vida a nuestras heroínas, sean de Cachiporra o no. Larga vida a las mujeres en el arte de los títeres, que con nuestro trabajo apuntalamos y enriquecemos la historia de nuestra profesión. Gracias.